Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. El día de hoy me encuentro solo. No está mi hermano Rafa aquí para acompañarme porque se le presentaron unos temas ahí personales que le impidieron estar aquí el día de hoy. Pero aquí estamos. La razón, no queríamos dejar otra semana más pasar sin estar con ustedes, sobre todo con este tema que a la verdad, siéndole sinceros, tenemos mucho tiempo corriéndole desde que empezamos el podcast. Fue, creo, de los primeros temas que se pidieron que se hablaran o que se, en cierta forma, como que siempre está en la mesa, siempre está en el medio. Las fechas que estamos viviendo es los momentos donde todo el mundo está pues hablando de lo mismo y no es nada más y nada menos que la batalla cultural. Es un tema que, como les decía, creo que sobre todo en tiempos de política, como que se pone muy de moda, todo el mundo tomando bandos de qué sí, qué no. Tenemos en todo Twitter a distintos, eh, ¿verdad? Personas de la batalla cultural cristiana peleándose por ver quién tiene la razón, quién no tiene la razón ante distintos temas. Y creo que es un tema que siempre sale como a colación cuando se está hablando de por quién tú vas a votar, quién no va a votar, cuáles son los candidatos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que si tú vas a votar por el Partido Demócrata, tú no eres cristiano, que si tú vas a votar por el Republicano, ¿cómo tú puedes votar con una persona como Trump? Pero que es algo que surge y siempre está como en la conversación. Cada vez que se va a pasar una ley, cada vez que hay un tema de distintos proyectos en los países, movimientos, visitas de distintos conferencistas, como que es un tema que siempre está en el medio. Y ahora nosotros aquí en Santos y Herejes, por primera vez en casi 2 años, como que vamos a tocar el tema. ¿Por qué? Porque creemos que hay una necesidad y creemos que es necesario de que en cierta forma todos nos involucremos con este tema. El día de hoy vamos a estar dando una pequeña introducción, no va a ser nada así de teología, va a ser más un monólogo, una conversación aquí de mi parte, de mi experiencia tal vez con este tema y cómo vamos a ir desarrollando el mismo, entendiendo primero, ¿verdad? Ante que todo, la definición de lo que es pues la batalla cultural o la guerra cultural. Entendemos de que esto es el conflicto, ¿verdad?, de ideas, de diferentes ideologías entre distintos grupos sociales por una lucha de, yo diría como de dominio de los valores que la sociedad se va a regir, las distintas creencias, y cómo se va a estar manejando la misma. Interesante con este tema es que normalmente se utiliza como una forma de polarizar. ¿Qué quiero decir eso? Donde no encontramos un punto medio, no hay una conversación entre lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Simplemente hay una división de bandos, de quién está, pues quién está con quién. Am, y esto es una forma, digamos, que tiene tiempo, no es algo no es una idea que surge hoy en día, tal vez se ha popularizado porque se escucha más que antes con el tema de las redes sociales, donde todo el mundo es un luchador social ahora, ¿verdad? Todo el mundo expone sus ideas, lo que ellos piensan, y como que se hace más popular, pero es algo que ha existido a lo largo del tiempo. Se entiende que esto, sus orígenes, ¿verdad? Como de esta palabra, el uso de la misma, viene en Alemania a finales del siglo XIX, donde se empieza una lucha entre lo que era el imperio alemán y la iglesia católica en el momento. Entonces, vemos como desde un principio, en definición, lo que es la batalla cultural, esta guerra de ideas, de ideologías, viene desde un principio un contraste entre lo que es la iglesia y lo que es la sociedad, cómo se está rigiendo la sociedad. Una sociedad que, si leemos, entendemos de que había pasado por un proceso del humanismo, donde el ser humano ahora, el hombre toma posición delante de lo que era la religión. Nosotros estamos como seres humanos por encima, ¿verdad?, de cualquier otra creencia. Y empieza ya como esta pelea de qué es lo que vamos a creer nosotros como sociedad. Empieza toda esta parte de será esto, será aquello, mi opinión, tu opinión, tenemos diferencias. Y
surge como todo este conflicto ya dentro de la misma sociedad. ¿Qué habla o qué temas se entiende que toca lo que es la batalla cultural? Hay distintos temas. Tenemos los temas de cuestiones sobre la vida que son muy populares. Tenemos, ¿verdad? No solamente el tema de los más populares, que es el aborto, ¿verdad? Y lo que hablan de derechos, ¿verdad? Reproductivos, el control de natalidad. Tenemos un tema que todavía sigue en conflicto dentro del mismo mundo cristiano, que es la pena de muerte, ¿verdad? Asistencia a, dentro de estas cosas, la asistencia sanitaria universal, donde todos tenemos derecho, ¿verdad? A la limpieza, ¿verdad? El derecho a morir y la eutanasia, o sea, una persona tendría el derecho de requerir su propia muerte, asistencia para un suicidio, vamos a decir. El uso de células madres, eso en cuestiones sobre la vida, tenemos el tema del género y la sexualidad, que también son de los puntos mayores cuando se habla de esta guerra y batalla cultural. Tenemos el tema del feminismo, la homosexualidad, am, ¿verdad? La edad de consentimiento sexual, el uso de la pornografía, y todo el tema de la revolución sexual y lo que estamos viendo hoy en día. Tenemos temas de educación y crianza. La crianza la debe de dar el Estado. Deberían los padres tener derechos sobre la educación, cómo deben ser los castigos, castigos corporales sobre los niños, la educación sexual, cómo debe de ser esto. Tenemos el uso de las drogas, si se debe de permitir, legalizar el consumo del alcohol, si se puede para usos recreativos, se debe solamente legalizar por temas medicinales, ah, la guerra contra las drogas, o sea que es un mundo amplio de temas. Ahí tú le puedes entrar a lo que es toda la parte del medio ambiente, ¿verdad? El calentamiento mundial, el cambio climático y todos los cambios dentro de la cultura, ¿verdad? Las guerras de las historias, muy popular hoy en día, sobre todo en los Estados Unidos, el tema de las razas, entraría aquí todo este tema del sionismo, que si Israel está mal, que si Palestina está mal, que quién está bien, ¿verdad? Y es un tema que atrae mucho a la sociedad, nos atrae mucho a nosotros como cristianos entablar este tipo de conversaciones, pero tenemos que saber dónde caemos nosotros. O sea, en esta conversación, ¿cómo debería uno como cristiano dirigirse? ¿Por qué uno ve estos temas tan populares y aparte vemos una tendencia con la juventud hacia otro tema? Hay una frase que a mí me encanta, la realidad, he investigado, pero no tengo la persona exacta que dijo esto, pero decía, si tú no eres socialista para el tiempo en que tú tengas 20 años, no tienes corazón. Pero si tú continúas siendo socialista luego de los 20 años, significa de que no tienes cerebro. Una frase muy interesante. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué vemos que la batalla cultural, este tema que creo que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado, impacta tanto a la juventud? En, en mi vida personal, puedo decir de que, y puedo ser testigo de que cuando uno es joven, uno tiene como esta idea de justicia y de esta utopía, de este mundo perfecto donde la humanidad pueda ir agarrada de la mano y ser feliz, donde tenemos estas ideas de cómo buscar la unidad y un sentido de justicia donde creemos que tenemos la respuesta para todo. Yo creo que el joven y el hecho de esta frase que dice de que si tú a los 20 años no eres socialista, no tienes corazón, es el hecho de que tiene este deseo, ¿verdad? Hay un deseo en el joven como de buscar la perfección de la sociedad y no solamente la perfección de la sociedad, sino como la justicia dentro de la sociedad. ¿Por qué personas les pasan ciertas cosas? Cuando vamos por la calle, recuerdo en mi juventud, a mí me afectaba mucho ver personas homeless o personas que no tenían hogar, no tenían dinero. Siempre me marcaba mucho como cómo cayó esta persona en este estado y aparte de eso, ¿por qué nosotros como sociedad no ayudamos a estas personas? El tema, ¿verdad? De la diferencia social, donde tú veías a personas muy ricas y veías personas muy pobres, como que eso me recuerdo incluso en mis primeros años de universidad, cuando estudiaba economía, tenía un profesor, que el profesor venía de una escuela donde la mayoría de mis profesores todos eran
de una línea ortodoxa dentro de la economía, ¿verdad? Capitalista. Me recuerdo una clase donde yo tuve un profesor que era prácticamente socialista y expuso, ¿verdad? Por primera vez me vi expuesto a lo que era el socialismo. Y recuerdo que la gran mayoría de nosotros en esa clase salimos vueltos locos porque era como, wow, o sea, esta es la respuesta a lo que la sociedad necesita. Y quiero que sepan, o sea, yo soy una persona que crecí en el cristianismo, en mi vida entera, ¿verdad? Crecí en la iglesia y era la primera vez que yo me veía expuesto como a estas ideas, donde una distribución social, ¿verdad? El más rico distribuye a los más pobres, taxes a las personas con más dinero para poder dar eso, ayuda económica a los que vienen debajo. Y o sea, sonaba en palabras como algo perfecto, como el mundo perfecto, y uno de una vez lo conecta como, wow, ¿será esto lo que nosotros veíamos en las escrituras cuando en Hechos decía de que los cristianos vendían todo y los repartían a los pobres y los necesitados dentro de su sociedad? Y empezamos como a tomar estos versículos como, wow, al parecer Cristo era un socialista, tenemos que irnos por este lado. Y el joven tiene una mente muy moldeable y no solamente moldeable, sino que busca, ¿verdad? Como esta idea de justicia dentro de la sociedad. Por eso vemos siempre dentro de todas estas protestas donde se realizan, donde surgen a lo largo del tiempo, es con los jóvenes. Las revoluciones que se lucharon en su mayoría eran jóvenes. Cuando vemos, eh, por ejemplo, la gran mayoría de personas en los países de Latinoamérica, en los países de Centroamérica, los Estados Unidos, todo el mundo que ha participado en cierta forma en las batallas de independencia de un país, todos eran jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven tiene esta conciencia de querer buscar la solución para todo y que quiere ser aquella persona que entiende que está luchando por una causa del bienestar social. Por eso vemos esta frase y me encanta como dice, de que el joven si a los 20 años no es socialista no tiene corazón, porque es una persona que está desarrollando una empatía, aunque puede ser una empatía no real, vemos de que hay cierto tipo de empatía. Por eso todas estas protestas, como les decía, que vemos en la universidad, todas estas personas que vemos en las redes sociales hablando de la guerra actual, por ejemplo, de Israel y Palestina, en su mayoría son jóvenes lo que están hablando y entablando estas conversaciones, lo que vemos en las protestas, todo el movimiento que fue famoso en los Estados Unidos de Black Lives Matter, así, que salían a protestar el abuso, entre comillas, policial hacia una raza en específico, en este caso la raza negra, donde se decía de que había una diferencia entre el trato con los blancos y el trato con los negros, y salían estas protestas, la gran mayoría de las personas que dirigen estos movimientos o se envuelven en los mismos son jóvenes. Pero interesante como continúa la frase de que dice de que si luego, ¿verdad? En tus 30 tu mentalidad sigue de esta forma, entonces no tienes cerebro. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo, que nos vamos enfrentando a la sociedad, nos damos cuenta de que no todo es tan fácil como nosotros entendíamos en nuestra juventud, donde hay una diferencia, ¿verdad? De clase social, pero hay una razón de a donde vemos también el hasta dónde nos puede llevar esta mentalidad liberal, como hasta dónde podemos llegar si empujamos estos límites. Y es común y se nota en la sociedad cómo a medida que vamos creciendo, nuestra mentalidad pasa de ser liberal a ser un poco más conservadora con el tiempo. A medida que vamos creciendo, que tenemos nuestros hijos, nos vamos volviendo más conservadores. Tal vez ideas que teníamos en el pasado, en nuestra juventud, va cambiando y nos vamos conectando un poquito más como con el lado conservador. En mi experiencia personal también me he dado cuenta de que muchos de estos movimientos, estas diferencias que tenemos, viene de los extremos, no solamente en sentido político, sino de cómo nosotros crecimos dentro de la sociedad. Estos extremos, ¿a qué me refiero? Eh, bueno, aquí pueden ver aquí detrás, yo soy fanático de los cómics, soy fanático del anime, de los mangas, eh, de todas estas historias, ¿verdad? Donde uno como joven podía refugiarse, podía en cierta forma entretenerse
Y resulta que la gran mayoría de personas, cuando yo iba creciendo, por ejemplo, esto era para que te hagan bullying. O sea, a ti gustarte este tipo de cosas conllevaba que te iban a hacer bullying. Al punto de que este tipo de pasión, ¿verdad? Yo hasta lo escondía y no le decía a las personas como, sí, a mí me gusta el anime, me gusta el manga. ¿Por qué? Porque no estábamos para que no hicieran bullying, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Estas personas crecen en un núcleo de rechazo, donde son rechazados por el resto de la sociedad, pero encuentran refugio con otros grupos. Am, Recuerdo que creciendo, ¿verdad? Cuando me gustaban esas cosas, que lo mantenía oculto, no fue hasta que me mudé a los Estados Unidos, donde ya como que por primera vez, ni siquiera cuando me mudé a los Estados Unidos, mucho antes, cuando empieza ya como a popularizarse, ¿verdad? Todo este tema de las películas de Marvel, donde ya las personas se sienten cómodas, ¿verdad? Diciendo que son fanáticos de los cómics, que son fanáticos del anime, se empiezan a abrir más estas conversaciones. Pero este grupo, ¿verdad? Que en un principio se encontraba recluso, se encontraba alejado del resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque no compaginaban con nadie, terminan juntándose con otros grupos que se llaman de minoría. Eh, es muy claro a dónde se fue moviendo con el tiempo todo este mundo de los cómics, dentro, por ejemplo, de Marvel y de DC Comics, donde las historias fueron cambiando, ¿verdad? En un principio eran críticas sociales, como vemos el caso de los X-Men, ¿verdad? Que era de cómo debemos nosotros enfrentarnos hacia quien nos rechaza. Debemos hacerlo con fuerza o simplemente debemos de tratar de buscar puntos medios y de unificarnos, que era el caso del profesor X con Magneto, a donde uno utilizaba la violencia o cualquier medio, ¿verdad?, para buscar e imponer respeto, y otro buscaba la forma mediante la paz de conectar. Muchos dicen y asocian eso que era como se llevaba Martin Luther King Jr. con ah, se me olvidó ahora, con Malcolm X. Entonces, están hablando de 2 puntos, ¿verdad? O asociándolo a lo que está pasando con la sociedad sobre en este caso, sobre la batalla cultural de las razas, donde se buscaba tener igualdad como raza, para las personas afroamericanas tener igualdad dentro de una sociedad en los Estados Unidos y no ser tratados diferente. Y vemos como estos dos puntos de vista chocando. Entonces vemos ese mundo de los cómics como siempre entrando en estas conversaciones sociales. Pero con el tiempo se fue moviendo bastante hacia el lado liberal. ¿Por qué? Porque las personas que tendían a ser rechazadas por la sociedad se terminan juntando dentro de un grupo. Y dentro de este grupo están las personas que eran bully, y entonces tenemos las personas que son liberales y vemos este cambio de mentalidad dentro de los cómics, donde por muchos años se mantuvo como este empuje, ¿verdad? De una mentalidad liberal dentro de los mismos. Entonces, esto es algo, y la razón por la que traigo ese ejemplo es porque es algo que abarca mucho ámbito dentro de la sociedad, no solamente a lo que vemos en el día a día, sino que todo se está viendo afectado. Vemos ya los muñequitos para los niños, los programas de televisión, vemos YouTube, como todo el tiempo nosotros estamos siendo bombardeados, no solamente de este lado liberal, sino también de este lado ultraconservador, donde tenemos personas am, que se ha popularizado como un Andrew Tate para muchos hombres y muchos jóvenes varones, donde se van a esos extremos que son no saludables y aparte que son antibíblicos. Cabe decir también de que am, dentro de los medios vamos viendo como esta división, si tú eres de ese o tú eres de aquel, pero no estamos teniendo conversaciones. Aparte, es algo que vivimos a los usuarios de Twitter, por ejemplo, es algo que se vive constantemente dentro de la misma plataforma. Y la razón por la que nosotros decidimos, ¿verdad?, entrar dentro de esta conversación, que era algo que estábamos evitando, la realidad, ni Rafa ni yo somos profesionales, vamos a decir, en el tema, ¿verdad? Pero creemos que es necesario que todo cristiano tenga cierto tipo de involucramiento, cierto tipo de participación y cierto tipo de espacio con este tipo de conversaciones.
Dando esta introducción, cabe decir de que tanto Rafa como yo creemos de que de nada vale una batalla cultural si al final de cuentas quien está reinando en medio de todo eso es Jesucristo. O sea, de nada nos vale a nosotros presentar batalla, argumentos contra el aborto, argumentos contra cómo está viviendo la sociedad, si el punto final de todo esto no es predicar el evangelio. O sea, al final de cuentas, quien tiene que reinar es Cristo en todo esto. Y para nosotros, o sea, lo que dinamizó el hecho de nosotros hablar de esto, querer tocar este tema, para los que están en Twitter, como decía, fue toda esta pelea que ha habido últimamente con distintos medios cristianos, distintos medios de los tales llamados luchadores, ¿verdad? De la batalla cultural, donde creo que lo manejaron, extremadamente mal. O sea, se fueron a puntos innecesarios donde lo que deberíamos nosotros ser aliados no hemos vuelto, enemigos dentro del mismo campo. Creo que es una estrategia que desde el principio funciona, divide y conquista. O sea, la única manera en la que el enemigo puede ganar campo en este tema es dividiéndonos a nosotros mismos. Entonces, creo que ya es tiempo, ¿verdad?, de que Santos y Herejes se ponga ese casco, tome esa bandera de, de la batalla cultural y nos vamos a estar pasando un tiempo hablando de los distintos temas. Vamos a estar hablando, como le decíamos, am, temas del aborto, vamos a estar hablando temas de la eutanasia, el derecho a morir, vamos a hablar de la pena de muerte, vamos a hablar de otras controversias, ¿verdad? Como lo es la homosexualidad, el uso de las drogas. Pero la idea de todo esto es hacerlo, abarcarlo desde una cosmovisión cristiana. Aquí no estamos simplemente para hablar de moralidad. Entendemos de que al final de cuentas quien tiene que obrar, quien tiene que estar en el centro de todo esto es Cristo. Y si Él no está, realmente no estamos ganando absolutamente nada. Simplemente estamos haciendo una sociedad ante los ojos de las personas moral, pero que realmente no tiene el mensaje principal detrás de esta moralidad, que es el Evangelio de Cristo. Es lo único que va a terminar cambiando a la sociedad. De nada nos vale nosotros hablar y repetir, dar estrategias, si al final de cuentas quien está cambiando a las personas no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a tener tal vez una generación bien, donde las personas entran como en esta mentalidad moralista, pero la siguiente generación se va a perder. Lo vimos en los Estados Unidos con Ronald Reagan, que movió, ¿verdad? Todo un país hasta hacia la derecha con este pensamiento de moralidad, pero vemos que aproximadamente generación y media y esto cambia totalmente y vemos una sociedad que se mueve nuevamente hacia el otro extremo. ¿Por qué? Porque el cambio vino no directamente del Espíritu Santo, simplemente fue un cambio en la moralidad de las personas. Y el problema con esto es que, como les decía, si el cambio no viene directamente del Espíritu Santo, no va a ser un cambio permanente, va a ser un cambio que va a durar una generación como mucho. Esas personas que entendieron ese mensaje y bueno, lo mantuvieron, pero no hubo una replicación porque no fue el Espíritu que dejó eso marcado en la vida de las personas. Y nada, si seguir abundando, episodio corto, no es común con nosotros, pero solamente queríamos dar esta pequeña introducción de lo que viene con Santos y Herejes. Y nada, señores, ahí nos vemos en otro episodio. Chao.